Era una tarde calurosa en la Ciudad de México, cuando Lupita se ató el delantal raído por centésima vez esa semana. Sus dedos temblaban ligeramente, como siempre antes de empezar su turno en el restaurante El Corazón de Oro. Tenía 23 años, con el pelo largo y negro, siempre recogido en una coleta sencilla, y ojos marrones que rara vez se cruzaban con los de nadie. Lupita había sido tímida desde pequeña, y trabajar de mesera era un reto diario para alguien que prefería esconderse en las sombras. El restaurante estaba en el barrio de Polanco, una zona adinerada de la ciudad donde los coches importados brillaban en las calles y la gente vestía ropa que costaba más de lo que Lupita ganó en 6 meses. Esa tarde, Lupita estaba limpiando mesas cuando su jefe, el señor Rodrigo, un hombre gordo de bigote espeso, gritó desde la cocina: «Lupita, mesa 12, y no tardes, son clientes importantes». Lupita sintió un nudo en el estómago. La mesa 12 era la mejor del restaurante, cerca de la ventana que daba a Paseo de la Reforma. Tomó el bloc de pedidos con las manos sudorosas y caminó lentamente hacia ella. Al acercarse, vio a 3 personas sentadas. Un joven con un traje caro, todo de negro, con el pelo perfectamente peinado y un reloj que brillaba en su muñeca. A su lado, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un elegante moño, luciendo un sencillo pero refinado vestido azul marino. Y al otro lado, una joven rubia, con un vestido rojo ajustado, maquillaje perfecto y largas uñas doradas. «Disculpe», murmuró Lupita en voz tan baja que nadie la oyó. La rubia puso los ojos en blanco. «Dios mío, Diego, mira a la camarera que nos mandaron. Parece recién salida de un barrio marginal». Diego, el hombre del traje, miró a Lupita con una expresión fría. «Llevamos 5 minutos esperando aquí. ¿No sabes que nuestro tiempo es oro?» Lupita bajó la cabeza, sintiendo que le ardían las mejillas de vergüenza. «Lo siento, yo... vine en cuanto...» «¡Como sea!», interrumpió la rubia con voz fuerte e irritada. «Quiero agua mineral importada. No es agua común y corriente que sirven aquí. Y tiene que estar helada, ¿me oyes? ¡Helada! «Sí, señora», escribió Lupita temblorosa. Diego señaló el menú sin mirar a Lupita. «Trae el filet mignon en salsa de vino tinto. Al punto. Y no tardes mucho». La mujer mayor a su lado no dijo nada. Solo miraba por la ventana, con expresión distante y triste. Lupita notó que no había hablado desde que llegó a la mesa. La mujer mayor parecía fuera de lugar ahí, mientras Diego y la rubia reían y hablaban a gritos de un viaje que harían a Cancún. «¿Y para ti?», preguntó Lupita con dulzura a la mujer canosa. La rubia rió fuerte y cruelmente. «¡Qué tonta! La vieja es sorda, querida, sorda. No te responderá. Diego, pregúntale, anda». Diego ni siquiera miró a su madre. «Tráele sopa de verduras. Cualquier cosa sirve». Lupita sintió una opresión en el pecho. Miró a la mujer, que ahora tenía los ojos llorosos, seguía mirando por la ventana como si deseara estar en cualquier otro lugar, menos ahí. Sin pensarlo mucho, Lupita se movió para estar en el campo de visión de la mujer. Luego, con las manos, comenzó a hacer señas. «Disculpe, señora, ¿qué le gustaría comer hoy?». La transformación en el rostro de la mujer fue instantánea. Sus ojos se abrieron de par en par, contuvo las lágrimas que estaban a punto de caer, y por primera vez desde su llegada sonrió. Una sonrisa enorme, radiante y vivaz. Diego colgó el teléfono. ¿Qué haces? La rubia se quedó boquiabierta. ¿Ella sabe hacer esos gestos de sordera? La señora empezó a responder con señas, rápida y emocionada. Sus manos se movían con gracia y emoción. Lupita sonrió y respondió con señas, asintiendo. «¿Qué está diciendo?», preguntó Diego, quien por primera vez parecía interesado en su madre. Lupita se giró hacia él, todavía tímida, pero con una chispa de renovada valentía en los ojos. Dijo que hacía meses que nadie le hablaba de verdad, que se siente invisible en su propia casa, y que le gustaría pedir mole poblano con arroz porque es su plato favorito, pero nadie le pregunta.
El silencio cayó sobre la mesa como una pesada piedra. Diego se sonrojó. La rubia miró a Lupita y a la señora con inquietud, y la madre de Diego continuó haciéndole señas a Lupita, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. También dijo, continuó Lupita, con voz más firme, que está muy contenta de conocer a alguien que la trata como una persona, no como un problema. ¡Basta! Diego golpeó la mesa con la mano, haciendo volar los cubiertos. ¿Quién te crees para hablarme así? Solo eres una camarera miserable. En ese momento, el señor Rodrigo salió corriendo de la cocina. ¿Cuál es el problema? La rubia señaló a Lupita con su uña dorada. Esa empleada tuya está siendo irrespetuosa, está inventando mentiras sobre la madre de Diego. No son mentiras, dijo Lupita en voz baja, pero todos la oyeron. Acabo de traducir lo que dijo la señora Rosa. Rodrigo se puso rojo de ira. Lupita, estás despedida. Recoge tus cosas y vete ya. Lupita sintió que se le derrumbaba el mundo. Necesitaba este trabajo. Su madre estaba enferma, su hermano menor estudiaba, y ella era la única fuente de ingresos de la familia. Pero antes de que pudiera decir nada, doña Rosa se levantó de un salto. Agarró el costoso bolso que estaba en el respaldo y le hizo un gesto furioso a Diego. Lupita tradujo automáticamente, todavía en shock. Dijo que deberías avergonzarte, que no es un adorno ni una carga. Dijo que está cansada de que la traten como si fuera invisible solo porque no puede oír. Diego intentó agarrarle el brazo de su madre. «Mamá, espera, yo...» Pero doña Rosa se apartó y volvió a hacer un gesto. «Dijo que se va», tradujo Lupita con lágrimas en los ojos, «y que no volverá hasta que aprendas a respetarla». Entonces, doña Rosa sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a Lupita. Era una tarjeta cara, en papel grueso. Señaló directamente a la camarera. «¿Quiere que la llame?», dijo Lupita sorprendida. Y entonces doña Rosa hizo algo inesperado. Abrazó a Lupita ahí mismo, en medio del restaurante, delante de todos. Un abrazo largo y fuerte, un abrazo de madre, de gratitud, de reconocimiento. Y luego, con la cabeza bien en alto, salió del restaurante, dejando a Diego y a la rubia boquiabiertos. «¡Mira lo que hiciste!», le gritó la rubia a Lupita. «¡Arruinaste el almuerzo!». Rodrigo señaló la puerta. «Fuera, ahora». Lupita se quitó el delantal con manos temblorosas y salió por la puerta trasera. Se sentó en las escaleras del callejón detrás del restaurante y finalmente dejó caer las lágrimas. ¿Cómo le iba a decir a su madre que había perdido el trabajo? ¿Cómo iban a pagar la renta, las facturas del hospital? Se quedó ahí parada casi una hora, llorando y recomponiéndose. Finalmente cogió su viejo celular roto y miró la tarjeta que le había dado doña Rosa. Era una tarjeta sencilla, con solo un nombre, Rosa Méndez de Salazar, y un número de teléfono. ¿Debería llamar?, pensó Lupita. Solo fue amable. No significa que de verdad quiera ayudarme. Pero a Lupita se le acabaron las opciones. Con dedos temblorosos marcó el número. Una voz de mujer respondió al otro lado, hablando en un español claro. ¿Residencia Salazar? Hola, yo me llamo Lupita García. Doña Rosa me dio este número hoy y... ¡Ah, sí! La voz se animó. Doña Rosa nos llamó y dijo que la esperáramos. Enviarán un chofer a recogerla. ¿Cuál es su dirección? Lupita dio la dirección, todavía confundida. 20 minutos después, un lujoso auto negro se detuvo frente al callejón. Un chofer uniformado se bajó y le abrió la puerta. «Señorita García, por favor, suba». Lupita nunca había estado en un auto como ese. Los asientos eran de cuero suave, había agua helada e incluso un pequeño televisor. Condujeron durante 40 minutos hasta llegar a una zona que Lupita solo conocía por las revistas, las Lomas de Chapultepec, el barrio más rico de México. El auto se detuvo frente a un portón enorme, de hierro. Los guardias de seguridad abrieron las puertas y entraron en una finca gigantesca.
La mansión era blanca, con columnas, amplios jardines con fuentes y más ventanas de las que Lupita podía contar. «Llegamos, señorita», dijo el conductor amablemente. Una criada abrió la puerta principal y le sonrió a Lupita. «Doña Rosa la espera en la sala. Por favor, síganme». Lupita caminó por los pasillos con pisos de mármol, paredes con cuadros caros y candelabros de cristal. Todo allí denotaba riqueza. Finalmente, llegaron a una enorme sala con sofás blancos, chimenea y ventanales que daban a los jardines. Doña Rosa estaba sentada en un sofá tomando té. Al ver a Lupita, se le iluminó el rostro. Se levantó e hizo una seña rápidamente. La criada tradujo. «Doña Rosa dice que está muy contenta de que haya venido. Quiere hablar con usted». Lupita se acercó, todavía nerviosa, e hizo una seña directamente a Doña Rosa. «Gracias por recibirme. Lo siento si causé problemas». Doña Rosa negó con la cabeza vigorosamente y respondió con la seña. «No causaste problemas. Me diste voz. Me viste». Se sentaron y Doña Rosa comenzó a contar su historia por señas, con la criada ayudando ocasionalmente cuando Lupita no entendía alguna seña en particular. Rosa se había quedado sorda a los 15 años después de una enfermedad. Se casó con Carlos Salazar, un hombre que construyó un imperio de hoteles y resorts por todo México. Carlos había fallecido 5 años antes, dejándole todo a Diego, su único hijo. Diego tenía 30 años y se había hecho cargo del negocio, pero nunca tuvo paciencia con su madre. Nunca aprendió lenguaje de señas, simplemente decidía todo por ella, la trataba como a una niña y la ignoraba la mayor parte del tiempo. «Me siento atrapada en una prisión de silencio», dijo Rosa con señas, con lágrimas en los ojos. «Nadie me pregunta qué quiero, qué siento, qué pienso. Solo soy la anciana sorda que vive en la gran mansión». Lupita tomó las manos de Rosa. «Lo entiendo. Mi hermana menor nació sorda. Aprendí lenguaje de señas para hablar con ella. Falleció hace 3 años, pero nunca lo olvidé, nunca lo olvidaré». Rosa volvió a abrazar a Lupita y lloraron juntas. Tras recomponerse, Rosa firmó algo que cambiaría la vida de Lupita para siempre. «Quiero ofrecerte un trabajo. Sé mi asistente personal e intérprete. Vive aquí, en la mansión, en una de las habitaciones de invitados. Te pagaré 10 veces más de lo que ganabas en el restaurante. Me ayudarás a comunicarme con el mundo y yo te ayudaré a construir una vida mejor». Lupita se quedó atónita. «Pero, señora Rosa, solo soy camarera. No tengo estudios. No sé cómo funciona este mundo de ricos». «Usted tiene algo mucho más valioso», dijo Rosa con firmeza. «Tiene amabilidad. Tiene respeto. Me vio como persona. Eso vale más que cualquier diploma». Lupita aceptó con lágrimas de alegría. Esa misma noche, llamó a su madre y le contó todo. Su madre lloró de felicidad y alivio. Lupita envió dinero a casa y prometió que se encargaría de todo. Los primeros días en la mansión fueron extraños. Lupita tenía una habitación más grande que toda la casa donde vivía antes. Tenía baño privado, con bañera, cama king size, vestidor y televisión. Era como un sueño. Pero no todo era perfecto. Diego regresó a casa 3 días después, y cuando vio a Lupita en el comedor con su madre, se puso furioso. «¿Qué hace esta camarera en mi casa?». Rosa respondió con señas, y Lupita tradujo en voz alta. «Doña Rosa dice que esta casa también es suya, no solo tuya, y que soy su nueva asistente personal». «¡Qué ridículo!», gritó Diego. «Mamá, no puedes traer a desconocidos a vivir aquí». Rosa volvió a hacer señas, con movimientos bruscos de ira. «Dice que nunca te importó lo que ella necesita, que la tratas como si fuera un mueble, y ahora tiene a alguien que sí se comunica con ella». La rubia, que se llamaba Vanessa, y era la prometida de Diego, bajó las escaleras en ese momento. «¿Qué hace aquí esta camarera? Diego, cariño, haz algo». Diego señaló a Lupita con el dedo. «Tienes una semana.
Una semana para que mi madre se dé cuenta de que solo eres un oportunista que quiere nuestro dinero. Pero la semana se convirtió en un mes, y Lupita demostró ser mucho más que una simple intérprete. Acompañó a Rosa al médico y descubrió que los medicamentos que Diego le había recetado no eran los adecuados. Rosa le había dicho al médico que la mareaban, pero nadie le había hecho caso porque necesitaba anotarlo todo, y el médico tenía prisa. Con Lupita presente, Rosa pudo explicar sus síntomas y el médico ajustó la medicación. Lupita también descubrió que a Rosa le encantaba pintar, pero que lo había dejado porque Diego había convertido su estudio en una oficina. Lupita convenció a Rosa de que recuperara el espacio, y juntas limpiaron la habitación y montaron un nuevo estudio de arte. Rosa volvió a pintar y su rostro se iluminaba cada vez que cogía los pinceles. Pero Diego y Vanessa no dejaban de humillar a Lupita. Un día, organizaron una cena para importantes inversionistas en la mansión. Rosa insistió en que Lupita cenara con ellos en la mesa, como un miembro más de la familia. Diego accedió delante de Rosa. Pero cuando llegaron los invitados, dijo en voz alta: «Lupita, ve a ayudar en la cocina. Los sirvientes están ocupados». La rubia, que se llamaba Vanessa, y era la prometida de Diego, rió a carcajadas. «Sí, cariño. Necesita saber cuál es su lugar». Rosa dio un golpe en la mesa, haciendo saltar a todos los invitados. Firmó furiosa, y Lupita tradujo, a pesar de su voz temblorosa: «Doña Rosa dice que Lupita es la invitada de honor esta noche, y si no la tratan con respeto, no habrá cena». Uno de los inversionistas, un hombre mayor de barba canosa, miró a Diego con desaprobación. «¿Tratas a tu madre y a tus invitados con falta de respeto? Eso dice mucho de tu carácter, joven Salazar». Diego se enrojeció, pero tuvo que tragarse su orgullo. Lupita se sentó a la mesa junto a Rosa. Durante la cena, los inversionistas le hicieron preguntas a Rosa a través de Lupita, y quedaron impresionados por sus ideas e inteligencia. Rosa ofreció sugerencias sobre negocios que nadie había considerado antes. «Señora Rosa», dijo otra inversionista, una mujer de pelo corto, «¿por qué nunca ha asistido a las reuniones de negocios? Sus ideas son brillantes». Rosa hizo señas y Lupita tradujo: «Porque nadie me ha preguntado nunca qué pienso. Solo porque no oigo, todos dan por sentado que no puedo aportar». El silencio incómodo que se apoderó de la mesa era denso. Diego jugueteaba nerviosamente con su tenedor sin mirar a nadie. Después de esa cena, todo empezó a cambiar. Los inversionistas empezaron a pedirle a Rosa que asistiera a las reuniones de negocios, con Lupita como intérprete. Rosa demostró tener una mente aguda para los negocios. Después de todo, había estado al lado de su esposo durante años mientras él construía su imperio y había absorbido una gran cantidad de conocimientos. Diego odiaba esto. Sentía que estaba perdiendo el control, que su madre estaba ocupando su lugar. Y culpaba a Lupita de todo. 2 meses después de que Lupita llegara a la mansión, Diego decidió actuar. Contrató a un investigador privado para que indagara en el pasado de Lupita, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. El investigador encontró algo. El padre de Lupita estaba en prisión, condenado por robo 10 años antes. Había robado comida de un supermercado para alimentar a la familia cuando estaba desempleada. Diego hizo copias del informe y lo dejó en la mesa de centro de la sala, donde sabía que los invitados de Rosa lo verían. Cuando Rosa y Lupita bajaron a recibir a los invitados esa tarde, 2 parejas adineradas de amigos de Rosa miraban los documentos con expresión de asombro. «¡Rosa!», dijo una de las mujeres en voz alta, aunque sabía que Rosa no podía oírla. «¿Sabías que la chica que trajiste a tu casa tiene un padre criminal?». Lupita sintió que se le helaba la sangre. Rosa la miró confundida, insinuando: «¿Qué pasa?». Antes de que Lupita pudiera responder, Diego entró en la habitación con una sonrisa venenosa. «Mamá, lamento ser la portadora de malas noticias, pero esta chica en la que tanto confías, ¿tiene a su padre en prisión? Viene de una familia de criminales. ¿Quién sabe qué estará tramando?». Vanessa entró detrás de él, negando la cabeza con fingida preocupación. «Pobre de ti, Rosa, ¿te engañó también?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lupita. Miró a Rosa, preparada para que la echaran,
preparada para perderlo todo de nuevo. Pero Rosa no miraba a Lupita con decepción. Miraba a Diego con algo que Lupita nunca había visto. Pura furia. Rosa se giró hacia los invitados y comenzó a señar, lenta y deliberadamente. Lupita tradujo con voz llorosa. Doña Rosa dice, ¿quieren juzgar a Lupita por el error de su padre? ¿Un hombre que estaba desesperado por alimentar a su familia? Entonces, júzguenme a mí también. Mi esposo construyó este imperio sobornando a funcionarios, explotando a trabajadores y destruyendo pequeños negocios. ¿Creen que toda esta riqueza fue honesta? Aquí todos somos pecadores. Los invitados guardaron silencio, incómodos. Rosa continuó la seña, ahora mirando directamente a Diego. La diferencia entre Lupita y tú, Diego, es que ella se avergüenza de lo correcto. Tu padre robó el pan para que sus hijos no pasaran hambre. Tú le robaste la voz y la dignidad a tu propia madre porque te era inconveniente aprender a comunicarme conmigo. ¿Cuál es el mayor crimen? Diego palideció, luego se puso rojo, luego morado de rabia. ¿Me estás comparando con un ladrón? ¡Soy tu hijo! Sí, dijo Rosa con señas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Eres mi hijo y te amo, pero no dejaré que maltrates a la única persona que me ha mostrado amabilidad y respeto en años. Rosa hizo algo que sorprendió a todos. Tomó su teléfono e hizo una videollamada. En cuestión de segundos, un hombre de traje apareció en la pantalla. Era el abogado de la familia. Rosa le hizo una señal, con Lupita traduciendo. La señora Rosa le indica que prepare los documentos para transferir el 30% de las acciones de la empresa Salazar a su nombre. Fue copropietaria con su esposo durante décadas, pero cuando él falleció, todo pasó a Diego. Quiere recuperar su parte. El abogado asintió. Es perfectamente legal, señora Rosa. De hecho, debería haber recibido su parte hace años. Prepararé los documentos de inmediato. Diego estalló. No puede hacer eso. Yo dirijo esta empresa. Y usted seguirá dirigiéndola, indicó Rosa. Pero ahora tendrá que rendirme cuentas. Y Lupita será mi representante en todas las reuniones. Fue en ese momento que todo se derrumbó para Diego. En los días siguientes, mientras Lupita ayudaba a Rosa a tener voz y voto en las reuniones, descubrieron que Diego había estado malversando dinero de la empresa. No mucho. Era demasiado listo para ser obvio, pero miles de pesos aquí y allá a lo largo de los años, que utilizó para financiar el lujoso estilo de vida de Vanessa. Los contadores lo confirmaron. Diego había creado empresas fantasmas y les había transferido dinero. No fue suficiente para arruinar la empresa, pero era ilegal. Rosa confrontó a Diego en una reunión de junta directiva, con Lupita como intérprete. Diego intentó negarlo, y luego intentó justificarlo, diciendo que era solo una compensación extra por mi trabajo duro. ¿Trabajo duro?, preguntó Rosa con sarcasmo. Subcontrataste la mayoría de las decisiones a los gerentes. Pasas más tiempo en Cancún que en la oficina. Y le robaste a la empresa que tu padre construyó con sudor y sangre. Los demás miembros de la junta, avergonzados de no haberse dado cuenta antes, votaron por destituir a Diego como director general. Seguiría siendo accionista, pero ya no tendría el control operativo. Vanessa rompió el compromiso en cuanto descubrió que Diego se había quedado sin electricidad. Salió de la mansión esa misma noche, sin siquiera despedirse. Diego se quedó en la mansión, pero evitó a Rosa y Lupita. Comía solo en su habitación, salía temprano y regresaba tarde. Era una sombra de lo que era. Lupita sintió lástima por él. Una noche, llamó a la puerta de su habitación. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente al abrir. Quería pedirte disculpas por lo que pasó. Diego soltó una risa amarga. ¿Lo sientes? Me destrozaste la vida. No, dijo Lupita en voz baja. Destruiste tu propia vida cuando elegiste el dinero y el orgullo por encima de tu madre. Cuando olvidaste que la familia es más importante que cualquier otra cosa. No sabes nada de mi familia. Pero se le quebró la voz. Sé que tu madre llora sola en su habitación todas las noches. No porque perdiste tu puesto,
sino porque ella te perdió a ti, porque ya no eres el niño que ella crió. Me mostraba fotos tuyas de niño. Sonreías mucho. Eran cercanos. Diego apartó la mirada, pero Lupita vio las lágrimas. Todo cambió cuando se quedó sorda. Yo tenía 10 años. De repente, mi madre ya no podía oír mi voz, ya no podía cantarme para dormir, ya no podía ser normal. Estaba enojada con ella por cambiar, y esa ira nunca desapareció. Pero ella no cambió por decisión propia, dijo Lupita con dulzura. Se enfermó, y necesitaba que la quisieras de la misma manera, solo que de una manera diferente. Diego se desplomó en el suelo, llorando como un niño. Lupita se quedó ahí con él, sin tocarlo, simplemente presente. Cuando finalmente se calmó, dijo: «No es tan tarde. Sigue siendo tu madre, y todavía te quiere». En los meses siguientes ocurrió algo milagroso. Diego empezó a aprender lenguaje de señas. Al principio era terrible, confundía todas las señas y se frustraba, pero siguió intentándolo. Lupita lo ayudó, le enseñó y lo corrigió con paciencia. La primera vez que Diego le dijo «Te quiero, mami» a Rosa, aunque fue torpe y mal, Rosa rompió a llorar y abrazó a su hijo. Lupita salió de la habitación en silencio para darles privacidad. Tardó casi un año, pero Diego aprendió a hablar con fluidez el lenguaje de señas. Él y Rosa comenzaron a tener conversaciones reales por primera vez en 20 años. Lloraron juntos, rieron juntos y reconectaron. Diego también regresó a la empresa, no como director ejecutivo, sino como director de operaciones. Trabajó con Rosa y los demás directores y demostró ser competente cuando no estaba nublado por el ego. En cuanto a Lupita, su vida había cambiado por completo. Rosa ya no la veía solo como una empleada, sino como una hija. Rosa pagó para que Lupita asistiera a la escuela de negocios por la noche. Lupita trajo a su madre y a su hermano menor a vivir en una hermosa casa que Rosa les compró cerca de la mansión. La madre de Lupita finalmente recibió el tratamiento médico que necesitaba y su hermano pudo ingresar a una buena escuela. 2 años después de la tarde en que Lupita atendió esa mesa en el restaurante, estaba de pie en el escenario de la graduación universitaria, recibiendo su diploma. Entre el público, Rosa aplaudió en lenguaje de señas y Diego, a su lado, hizo lo mismo. La madre de Lupita lloró de orgullo y su hermano grabó todo en su celular. Después de la graduación, Rosa tuvo una sorpresa. Al día siguiente, llevó a Lupita a las oficinas de la empresa Salazar. Reunión de junta directiva, firmó Rosa con una sonrisa misteriosa. En la sala de reuniones, todos los directores estaban presentes. Diego también estaba allí, sonriendo. Rosa sacó un sobre grueso y se lo entregó a Lupita. Dentro había un contrato. Lupita lo leyó y sus manos comenzaron a temblar. Esto es nombrarme directora de Recursos Humanos e Inclusión? Rosa dijo en señas. Me enseñaste que todos merecen ser vistos, ser escuchados, ser respetados. Ahora, le enseñarás esto a toda la empresa. Te asegurarás de que todos los empleados, sin importar sus diferencias, sean tratados con dignidad. Lupita lloró ahí mismo, delante de todos. Diego se puso de pie y por primera vez en años la abrazó. Gracias, le dijo en señas, por devolverme a mi madre y por enseñarme lo que realmente importa. Salazar se convirtió en la primera gran empresa de México en implementar un programa integral de inclusión para empleados sordos. Lupita creó capacitación en lengua de señas, contrató intérpretes y adaptó espacios de trabajo. Se convirtió en la voz de los invisibles, de aquellos que eran ignorados. 5 años después, Lupita estaba en un escenario diferente. Era una conferencia internacional sobre inclusión y diversidad en la Ciudad de México. Estaba ahí como oradora principal, contando su historia a cientos de ejecutivos y dueños de negocios. Solo era una mesera tímida, dijo Lupita al micrófono.
con voz firme y segura. Tenía miedo de mirar a la gente en los ojos. Pero ese día, cuando vi a doña Rosa siendo ignorada, tratada como si fuera invisible, algo dentro de mí despertó, porque conocía ese dolor. Mi hermana había sido tratada así toda su vida. En la primera fila, Rosa observaba con orgullo, junto a Diego. Ambos llevaban etiquetas con sus nombres que decían: «Hablo lenguaje de señas. Háblame». Lupita continuó: «La verdadera riqueza no está en el dinero, está en las conexiones humanas, en el respeto, en la dignidad que nos damos unos a otros. Doña Rosa tenía todo el dinero del mundo, pero era pobre en algo mucho más importante: no tenía voz. Y cuando le quitas la voz a alguien, le quitas su humanidad». El público aplaudió. Lupita vio lágrimas en muchos rostros. Hoy, Salazar emplea a más de 200 personas con discapacidad auditiva. Nuestras ganancias han aumentado, porque descubrimos una enorme fuente de talento que se estaba desperdiciando. Pero más importante que las ganancias, hemos creado un lugar donde todos se sienten valorados. Después de la charla, decenas de personas acudieron a hablar con Lupita. Muchos tenían familiares sordos, otros eran sordos y querían saber cómo conseguir trabajo en Salazar. Un joven, con un bebé en brazos, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hija nació sorda», dijo. «Los médicos nos dieron la noticia hace 3 meses y estaba devastada. Pensé que su vida sería limitada, que nunca sería normal. Pero escucharte hoy me dio esperanza, me dio dirección. Voy a aprender lenguaje de señas. Voy a asegurarme de que mi hija nunca se sienta invisible». Lupita abrazó al hombre y le hizo señas al bebé, quien sonrió aunque no entendía. Le entregó su tarjeta de presentación a su padre. «Llámame cuando sea mayor. Tendremos un trabajo esperándola, si lo quiere». Esa noche, Rosa organizó una cena especial en la mansión. No era solo para celebrar el éxito de la charla de Lupita, era para celebrar algo más grande. Cuando Lupita llegó al comedor, se sorprendió de ver a tanta gente. Su madre estaba allí, al igual que su hermano Javier, ahora de 18 años y estudiando ingeniería en la universidad. Diego y su nueva novia, una profesora de lenguaje de señas llamada Carmen. Y para sorpresa de Lupita, incluso el señor Rodrigo, su antiguo jefe del restaurante. ¿Qué pasa?», preguntó Lupita. Rosa hizo señas con una enorme sonrisa. «¿Tenemos sorpresas para ti?». Rodrigo se acercó primero, cabizbajo y avergonzado. «Lupita, yo vine a disculparme por cómo te traté, por despedirte cuando solo estaba siendo amable y humana. Me equivoqué, totalmente equivocado». Lupita se quedó sin palabras. «Vendí el restaurante el año pasado y con el dinero abrí una escuela culinaria para jóvenes de comunidades pobres. Capacitación gratuita, todo pagado. Quiero darles a las personas las oportunidades que nunca les di a ustedes, y quería que fueran los primeros en enterarse». Lupita abrazó a su antiguo jefe, llorando. «Gracias por despedirme ese día. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida». Después, fue el hermano de Lupita, Javier. Se puso de pie nervioso y se aclaró la garganta. «Hermana, yo sé que lo sacrificaste todo por mí. Trabajaste en trabajos horribles, soportaste humillaciones, pasaste hambre para que yo pudiera comer. Y quiero darte algo a cambio». Le entregó un sobre a Lupita. Dentro había una carta de aceptación de una empresa de ingeniería que le ofrecía a Javier una pasantía remunerada con posibilidad de empleo. «Lo tengo, hermana», dijo Javier llorando. «Me graduaré, conseguiré un buen trabajo y podré ayudarte a ti y a mamá. Ya no tienes que cargar con todo sola». Lupita abrazó fuerte a su hermano, sollozando de orgullo. La madre de Lupita fue la siguiente. Se puso de pie, sosteniendo un pequeño paquete. «Mija, cuando eras pequeña y nació tu hermana Sofía, estaba desesperada. No sabía cómo criar a una niña sorda. Pero tú solo tenías 7 años y decidiste aprender lengua de señas. Ibas a la biblioteca, sacabas libros, veías videos, aprendiste para poder hablar con tu hermanita.
La madre de Lupita abrió el paquete. Dentro había una foto enmarcada de Lupita de niña, hablándole a una bebé, Sofía. Sofía estaría muy orgullosa de ti, de lo que te has convertido, de a cuánta gente estás ayudando. Ella te ve, mija. Yo sé que lo está. Todos en la habitación lloraban. Lupita se llevó la foto al pecho, sintiendo la presencia de su hermana. Pero la noche aún no había terminado. Diego se levantó, agarrando la mano de Carmen. Lupita, hace 5 años salvaste a mi familia. Me devolviste a mi madre. Y me enseñaste que el orgullo y el dinero no significan nada si no hay amor y conexión. Cambiaste mi vida por completo. Diego se arrodilló, para sorpresa de todos. Carmen se tapó la boca, llorando. Carmen y yo nos casamos en 3 meses, y nadie mejor que tú para ser mi dama de honor. Tú, que fuiste mi verdadera familia cuando olvidé lo que significa una familia. Lupita apenas podía respirar entre sollozos. Sí, por supuesto. Finalmente, Rosa se puso de pie. Se acercó a Lupita y le tomó las manos. Mirando directamente a los ojos a la joven que había sido una tímida camarera y ahora era una mujer fuerte y segura de sí misma, Rosa señaló. Lupita García, hace 5 años me diste algo que no había tenido en décadas. Dignidad. Me diste voz, me diste un propósito, me diste amor. No tengo una hija biológica, pero el destino me dio a ti, y hoy quiero hacerlo oficial. Rosa tomó un documento de la mesa. Estos son papeles de adopción. Sé que ya eres mayor de edad, pero quiero que seas legalmente mi hija. Lupita García de Salazar. Si aceptas. Lupita cayó de rodillas, llorando tan fuerte que todo su cuerpo se estremeció. Su madre se acercó y las abrazó a ambas, llorando también. Doña Rosa, dijo la madre de Lupita, me devolviste a mi hija. La transformaste de una niña rota y asustada en una mujer fuerte y segura. Sería un honor compartirla contigo. Sería un honor llamarte mi madrina. Rosa abrazó a la madre de Lupita, y las 3 mujeres se quedaron ahí, abrazadas, rodeadas de amor. Lupita firmó los papeles esa misma noche, con manos temblorosas. Ahora tenía 2 madres, 2 familias, y un propósito que iba mucho más allá de ella misma. Pero la historia aún no había terminado. 3 meses después, en la boda de Diego y Carmen, sucedió algo inesperado. La ceremonia fue hermosa, celebrada en los jardines de la mansión Salazar. La mitad de los invitados se comunicaron por señas durante la ceremonia. Fue una boda bilingüe, en español y lengua de señas. Durante la recepción, un hombre de unos 50 años se acercó a Lupita. Era delgado, con el pelo canoso y una mirada amable pero cansada. ¿Lupita?, dijo en voz baja. Lupita se giró y empalideció. Era su papá. No lo había visto en 10 años desde que lo arrestaron. ¿Papá? Me liberaron hace 3 meses. Libertad provisional por buena conducta. Te busqué y Javier me contó de todo. De cómo salvaste a la familia, de cómo construiste una vida hermosa. Las lágrimas comenzaron a caer. Sé que no tengo derecho a estar aquí, continuó con la voz quebrada. Sé que te abandoné, que fallé como padre, pero necesitaba verte, necesitaba decirte que lo siento y que estoy orgulloso, muy orgulloso. Lupita miró a su padre. Vio al mismo hombre que la había cargado sobre sus hombros cuando era pequeña, que había trabajado en 3 empleos para alimentar a su familia, que había tomado una decisión desesperada cuando no tenía otras opciones. «Papá», dijo, y lo abrazó fuerte. «No me abandonaste. Sacrificaste tu libertad para alimentarnos. No hay nada que perdonar». El padre de Lupita lloró en brazos de su hija, y ella sintió que por fin, todos los pedazos rotos de su vida se estaban recomponiendo. Rosa se acercó, y Lupita les presentó a su padre. Rosa dijo por señas, «Cualquiera de los padres de Lupita también son familia para mí. Señor García, hay una vacante en la empresa para un hombre trabajador que quiera empezar de cero.
si le interesa. El padre de Lupita cayó de rodillas, sollozando de gratitud. 2 años después, Salazar abrió su 10ª sucursal en México, todas con programas de inclusión. Lupita había escrito un libro titulado Voces en el Silencio, que se convirtió en un éxito de ventas nacional, contando su historia y enseñando sobre inclusión y empatía. Donó todas las regalías a organizaciones que ayudaban a personas sordas. Conoció a un hombre llamado Miguel, intérprete de lengua de señas que trabajaba en una escuela para niños sordos. Se enamoraron, se casaron y estaban esperando un bebé. La tarde en que Lupita descubrió que estaba embarazada, fue a la tumba de su hermana Sofía. Era un lugar tranquilo, con flores siempre frescas porque Lupita la visitaba cada semana. Se sentó en el césped y empezó a hacer señas, como siempre hacía cuando la visitaba. Sofía, vas a ser tía, y si es niña, le pondré tu nombre. Y oiga o no, crecerá conociendo la lengua de señas. Crecerá sabiendo que todos merecen ser vistos, ser escuchados, ser amados. Una suave brisa soplaba, meciendo las flores, y Lupita sintió la presencia de su hermana como una caricia. Gracias, Sofía, por enseñarme a ver más allá de lo obvio, por enseñarme que la comunicación no necesita sonido, solo necesita corazón. Esa noche, en una gran cena en la mansión con ambas familias, Lupita anunció su embarazo. La alegría fue explosiva. Rosa lloró y afirmó que sería la mejor abuela del mundo. Diego dijo que el bebé tendría el mejor padrino. La madre de Lupita inmediatamente comenzó a hacer planes para la habitación del bebé. El padre de Lupita prometió hacer todos los juguetes de madera. Javier dijo que le enseñaría ingeniería a su sobrino o sobrina. Miguel tomó la mano de Lupita y le dijo, «Te amo», repetidamente. Y ahí, rodeada de toda esa familia, biológica y elegida, encontrada en un día de humillación que se convirtió en redención, Lupita se dio cuenta de que su vida se había convertido exactamente en lo que debía ser. Había comenzado como una camarera invisible, asustada, rota. Una niña que agachó la cabeza y aceptó la humillación porque no conocía otra opción. Pero un simple acto de bondad, usar lenguaje de señas para saludar a una mujer sorda, lo cambió todo. Abrió puertas, creó una familia, transformó vidas. Y ahora, Lupita ya no era invisible. Era una luz, una voz para los que no la tenían. Prueba de que la bondad no es debilidad. Es la fuerza más poderosa del mundo. Años después, cuando su hija Sofía creció y le preguntó sobre la historia de la familia, Lupita la sentó en su regazo y comenzó a contarle. La pequeña escuchó con los ojos abiertos cómo su abuela Rosa había sido ignorada, cómo su tío Diego había aprendido a amar de nuevo, cómo un simple saludo en lenguaje de señas había cambiado el destino de todos. «Mami», preguntó Sofía, haciendo señas perfectamente a pesar de poder oír, «¿cuál es el secreto? ¿Cómo hiciste todo esto?» Lupita pensó un momento y luego sonrió. «El secreto, querida, es simple. Ver a la gente, ver de verdad. Todos quieren ser vistos, ser reconocidos, ser respetados. Y cuando le das eso a alguien, cuando tratas a cada persona como si importara, no solo cambias sus vidas, cambias la tuya también». Sofía abrazó a su madre. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». «No», dijo Lupita con dulzura, haciendo señas también para que la abuela Rosa, sentada al otro lado de la habitación, pudiera entender. «Cuando seas grande, quiero que seas mejor que yo, más valiente, más fuerte, más amable. Cada generación debe llegar más lejos que la anterior». Rosa, al oír esto a través de las señas, comenzó a aplaudir en silencio, con lágrimas de orgullo en los ojos. Diego, ahora padre de gemelos sordos a los que adoraba, se unió a los aplausos. Y allí, en esa habitación llena de amor y luz, Lupita se dio cuenta de que la historia no era solo suya. Era de todos. De Rosa, quien encontró su voz. De Diego, quien encontró su corazón.
de la familia García, quien encontró esperanza, y de todas las personas sordas que ahora tenían un lugar en la sociedad gracias al trabajo que comenzó con un simple hola en lengua de señas. La tímida camarera se había convertido en una revolucionaria. Y todo porque se preocupó lo suficiente como para ver a una persona que todos los demás habían decidido ignorar. Esta es la historia de Lupita García de Salazar. Una historia de humillación transformada en poder, de silencio transformado en voz, de invisibilidad transformada en luz. Y lo más importante, una historia que demuestra que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para aprender a ver a las personas, a ver de verdad, y tratarlas con la dignidad que todo ser humano merece. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite saber sobre la bondad, la resiliencia y la importancia de ver y respetar a todas las personas. Juntos, podemos crear un mundo más inclusivo con un gesto amable a la vez.